la principal firma de asesoría tributaria del Ecuador. Más de 100 profesionales multidisciplinarios en Quito y Guayaquil. El estudio jurídico más grande del mundo en cobertura, con presencia en más de 130 países. 25 años asesorando a empresas nacionales y multinacionales. Siempre creciendo. Nos adaptamos para enfrentar los desafíos del futuro. Nuestra experiencia en tus manos. Muy buenos días con todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar que tenemos preparado para el día de hoy. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero darle la palabra al doctor Diego Romero, quien hará la bienvenida. Doctor Romero, por favor. Buenos días con todos. Muchas gracias, Pati. Bueno, para mí es un gusto poder estar ahora con todos ustedes en este evento que hace muchos años o hace pocas semanas hubiera sido difícil de entender. Una mediación tributaria, donde en lo principal, por la nueva ley y el reglamento, el SRI tiene esa apertura de mediar. Y por esta razón yo creo que todos estamos involucrados en los sistemas alternativos de resolución de controversias. En la mediación principalmente estamos contentos de que el contribuyente y el SRI puedan llegar a acuerdos. Y para eso hemos considerado que es muy importante tener este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque para todo es nuevo. No la mediación en sí, pero sí cómo se debe desarrollar esa mediación con el SRI que sí está con la intención de hacerlo. Justamente ya en el centro tenemos 2 casos de mediación solicitados por las partes y el SRI ha aceptado a concurrir. En base de eso yo quisiera obviamente agradecer a Mauricio Durango, a Álvaro Cárdenas de Andersen por el apoyo que nos van a dar, a Byron Ayala de Global Advice, igualmente por su conocimiento en temas contenciosos administrativos de mediación, mediador del centro. Les agradezco mucho por la participación y el apoyo al centro que siempre lo tienen. Y en honor al tiempo, igualmente agradecer a nuestros participantes que siempre nos apoyan en estos eventos. Pati, con eso declaro inaugurada esta conferencia y que todo salga bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Como usted lo ha mencionado, este es un tema totalmente nuevo y sobre todo positivo para los métodos alternos de resolución de conflictos. Entonces, hemos creído que el día de hoy tener la experticia y la perspectiva de distinguidos expertos nos va a llevar y a conllevar a que podamos brindar un servicio de mediación en materia tributaria de una manera efectiva, rápida y excelente. Nos acompaña el día de hoy Byron Ayala Montaño. Él es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con más de 20 años de experiencia, especialmente en métodos alternos de solución de conflictos, negociación, conciliación, mediación y arbitraje. Ha desempeñado funciones relevantes en estudios jurídicos prestigiosos como Roberto Arteta Ponce Abogados, en Profile Consultores y Abogados, Global Advice, Consultores Legales y mejormediar.com, entre otros. Es ex mediador externo de la Procuraduría General del Estado y actúa como mediador calificado del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana y del Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito, CENAMACO. Nos acompaña también el doctor Mauricio Durango Pérez. Él es abogado y doctor en jurisprudencia, graduado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es socio fundador de Andersen y especialista en asesoría tributaria. Anteriormente actuó como asesor legal de 2 de los más grandes grupos financieros del país, como son el Grupo Financiero Popular y el Grupo Financiero del Banco del Pacífico. Ejerció la gerencia de la División Legal e Impuesto para la consultora internacional Arthur Andersen. El doctor Durango realizó un diplomado también en Derecho Americano e Internacional en el Center for American and International Law, formalmente de Southwestern Legal Foundation, en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, y ha participado en comités multidisciplinarios para la elaboración de leyes en el orden tributario para varios ministerios, así como también ha colaborado como miembro designado por el CONAM para el proyecto de modernización del registro civil. Participó en el Moore Stephens Executive Leadership Program en Harvard Business School en Boston y ha ejercido las funciones de secretario general
del directorio del Servicio de Rentas Internas y las de catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en materia tributaria. Profesor de maestría en Derecho Económico de la Universidad San Francisco de Quito y ha participado como director académico en el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. También nos acompaña el día de hoy el doctor Álvaro Cárdenas Zambonino. Él es Master of Law in Taxations, un LLM en la Universidad de San Francisco, California, School of Law. Es abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es partner en Andersen. Cuenta con más de 14 años de experiencia en materia legal tributaria, especialista en sectores de hidrocarburos, energía y estrategia. Álvaro realizó un diplomado en el Center of American and International Law, formalmente de Southwestern Legal Foundation, en la ciudad de Dallas, Texas, en Estados Unidos, con especialización en International Business Transactions, International Commercial Arbitration and International Tax Law. Es abogado litigante, especialista en litigio tributario, mercantil y arbitraje. Su práctica legal se centra en la asesoría integral corporativa de compañías multinacionales y locales, en aspectos de asesoría societaria, negociación contractual, áreas jurídicas afines al derecho económico y asimismo asesora a grupos familiares importantes en temas de planificación fiscal, sucesión generacional y control patrimonial. Bienvenidos Byron, Mauricio y Álvaro. Bueno, el día de hoy queremos hacer realmente más que unas presentaciones, tenemos previsto hacer un conversatorio para que ustedes puedan contarnos desde su experiencia acerca de lo que vendrían a ser las mediaciones en materia tributaria. A la audiencia que nos acompaña, les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas en el chat, las mismas que serán absueltas al final de que se haya llevado a cabo todo el conversatorio. Yo quiero empezar haciendo referencia justo a lo que mencionaba el doctor Diego Romero, y es que esta es una materia que en realidad hace un poco tiempo atrás no hubiera sido posible llevarla a cabo. Entonces, quiero partir desde tomando en cuenta esto y hacerle una pregunta a Byron. Byron, ¿tú crees que esta transacción en materia tributaria se basa en los mismos conceptos y principios de la mediación que hasta el día de hoy conocemos? Bueno, muchísimas gracias, Patti, por tu presentación, por tu introducción. Bueno, primero quiero agradecer a Diego Romero, aquí presente, presidente del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano, el sector de arbitraje y mediación, a mi querido colega y amigo Mauricio Durango, ¿no es cierto?, a quien le guardo muchísimo respeto y consideración. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y sé de su valía y su experiencia profesional. A Álvaro también me agrada mucho compartir este panel con él, y sé que pues si es socio de Mauricio pues tiene que tener las mismas capacidades y de sobra. Patti, efectivamente, ¿no es cierto? Yo, como soy el mediador de este foro, voy a tratar de enfocarme hacia el tema de la mediación para tratar de dejar los puntos más formales, ¿no es cierto?, y de especialidad a Mauricio y a Álvaro. Respecto a tu pregunta, mi querida Patti, considero bueno, gracias a la audiencia por acompañarnos. Respecto a tu pregunta, considero que debemos empezar analizando qué significa la transacción, que incorpora justamente la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La transacción es un contrato en el cual las partes, ¿no es cierto?, terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un eventual litigio. Respecto de la transacción, creo que es necesario considerar lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y cuya norma suprema llamada la Constitución, ¿no es cierto?, ya en su artículo 190 reconoce al arbitraje, a la mediación y a otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, y señala que estos procedimientos son aplicables en sujeción a las leyes y en materias que por su naturaleza efectivamente se puedan transigir. Sobre esta base constitucional y legal, ¿no es cierto?, es que la mediación consiste en un procedimiento de solución de controversias o de conflictos a través de las cuales las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procurarán un acuerdo voluntario, ¿no es cierto?, para poner fin a su conflicto. Toda mediación podrá solicitarse ante los centros de mediación o ante mediadores independientes debidamente autorizados.
Podrán someterse al procedimiento de mediación sin restricción alguna las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para transigir. El Estado o las instituciones del sector público, de acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación, podrán someterse a la mediación a través de un personero facultado para contratar a nombre de la institución correspondiente. Esta facultad del personero incluso podría ser delegada, podría delegarse. Una solicitud de mediación se la tiene que presentar con ciertos formalismos y solemnidades, ¿no es cierto? Debe estar por escrito, debe contener la designación de las partes procesales que van a actuar, debería tener la dirección domiciliaria, ¿no es cierto?, de parte solicitante y parte solicitada, obviamente información de contacto, números telefónicos, correos electrónicos y una breve determinación del conflicto, ¿no? El procedimiento de mediación va a concluir en un determinado momento con la suscripción de un acta en la que conste un acuerdo total o un acuerdo parcial de mediación. O en su defecto, si es que las partes lastimosamente no llegan a ponerse de acuerdo, una constancia o la razón de imposibilidad de acuerdo. El acta de mediación en la que conste un eventual acuerdo tendrá el efecto de sentencia ejecutoriada y pasada por autoridad de cosa juzgada. Y definitivamente se ejecutará, dice la ley, del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de ejecución acepte excepción alguna. Lo importante para los mediadores, y de acuerdo a mi papel como mediador y a mi experiencia en este campo, es que ya si definitivamente las partes llegan a un acuerdo beneficioso para sus intereses, el mediador debe preocuparse que los acuerdos que consten en el acta de mediación, ¿no es cierto?, estén tan bien redactados y guarden tanta relación con la parte legal y con la legitimidad del acuerdo per se, de tal forma que en el eventual caso de que el acta de mediación no pueda ser cumplida o se incumpla, esta pueda ser perfectamente ejecutada por dicho incumplimiento, ¿no? A la presente fecha, los procedimientos de mediación se pueden llevar de manera presencial o de manera virtual, tal y como estamos nosotros ahorita reunidos. Ventajosamente, la tecnología ha avanzado muchísimo y los sistemas tecnológicos pues, nos brindan esta facilidad que es definitivamente valiosa. Los costos de la mediación, por lo general, ¿no es cierto?, en la práctica, se suelen dar a medias entre las partes. Sin embargo, la ley, ya vamos a ver más adelante, la ley establece que en el caso de materia tributaria, quienes que deberán cancelar los costos de la mediación, tiene que ser la parte solicitante. Entonces, es decir, con toda seguridad va a ser el contribuyente. Ahora, claro, habrá la pregunta más adelante, ¿qué pasa si el SRI solicita, ¿no? La ley dice que será la parte solicitante. Todo proceso de mediación se basa para mí, en 5 principios básicos, ¿no es cierto? Que son definitivamente la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad y la flexibilidad. Por todo lo manifestado, mi estimada Patti y señores presentes, audiencia presente, creo que definitivamente la transacción en materia tributaria se basa, sin lugar a dudas, en los mismos conceptos y principios constitucionales y legales de la mediación. Muchas gracias. Gracias, Byron. Más adelante volveré contigo por algún par de inquietudes más. Teniendo esto entonces como base y partiendo de que la mediación tiene, en este caso, los mismos principios que cualquier otro tipo de mediación, yo quería preguntarle a Mauricio, respecto de la figura de la transacción en materia fiscal. ¿Esta es una figura nueva? ¿Existen antecedentes en otras legislaciones al respecto? ¿O qué fundamentos u objetivos tiene esta figura? O sea, ¿qué gana el Estado con ello? Bien, bueno, primeramente quiero agradecer las cariñosas palabras de Byron, unirme a ellas en agradecimiento a nuestros amigos de la CAM, a Diego, a Patti, a Lady y todo el equipo que conforma la CAM. Patti, en relación a tu pregunta, pienso que me voy a referir primero a la última parte de ella, porque creo que eso fundamenta mucho el por qué tenemos la transacción en materia fiscal ahora en el Ecuador. Y tengo algunas cifras interesantes que compartirles.
Primero, no podemos olvidar que el gran problema que tenemos en el Ecuador es económico y se llama déficit fiscal. Está en el orden de 7.000 millones de dólares. Y también debemos ver, si vemos el presupuesto general del Estado, de los ingresos más importantes que ahora tiene el Ecuador, más allá de las exportaciones petroleras, son los impuestos. Hay cifras que quisiera compartir con ustedes para poder dimensionar y conceptualizar mejor el por qué se define o se decidió meter la transacción en materia tributaria. Antes de la pandemia, si nos preguntan a los abogados tributaristas cuánto demoraba un juicio, más o menos estaba en el orden entre 2, 4, 5 años, basado en las normas del COGEP. Si hablamos de las normas anteriores, hay juicios que duran más de 10 años. Con Álvaro recibimos una sentencia de un juicio del año 2000, es decir, pasaron 20 años para llegar a una sentencia de casación de última instancia. Actualmente se ha reportado que existe en trámite 2.292 procedimientos de impugnación tributaria bajo el COGEP y otros 654 bajo la normativa anterior. Y a la vez, en el tema de contencioso administrativo, se reporta 11.308 casos y 8.000 bajo la normativa procesal anterior. Es decir, es una inmensidad. Pero el problema también sucede con la pandemia. Es decir, con toda la suspensión de los plazos y los términos durante esta crisis, la acumulación de los procesos que hemos hablado puede llevar a que en lugar de 4 o 5 años se demoren 7 a 8 años en la recaudación. Eso bajo los juicios en sentido de la COGEP. Otro dato importante que el SRI reporta es que existen más de 5.000 millones de dólares entre capital, intereses y recargos en diversos procedimientos litigiosos que están pendientes de recaudación. Recordemos, el déficit fiscal es 7.000 millones y tenemos 5.000 millones en litigio que están pendientes de recaudación, de los cuales cerca de 3.000 millones son capital, ¿ya? Y esto también es importante y es relevante para el contribuyente, porque ustedes saben, y a veces decimos, es mejor que te endeudes con el banco para pagarle al fisco, porque el interés, la carga de interés en estas obligaciones tributarias es muy alta, porque es del 1.3% de la tasa activa referencial. Llevado eso a números, estás hablando de más o menos un 8% de interés anual. Si el proceso demora un plazo de 5 años en resolverse, estás hablando que 8% por 5 años, estás hablando de que de lo que tiene que pagar el contribuyente, por lo menos el 40% se refiere a intereses. Entonces, como vemos, en base a estos incentivos, tanto le conviene al SRI como también a los contribuyentes tratar de transar. Entonces, lo que estimula esta transacción en materia tributaria es justamente pagar en vez de litigar, o tratar de poner fin prontamente a estos litigios para evitar todas estas multas y recargos de intereses. También para el fisco promueve la recaudación anticipada de todos estos recursos, estamos hablando que son 5.000 millones de dólares, y también los beneficiarios, o sea, los contribuyentes se pueden beneficiar de facilidades de pago e incluso reducción de las tasas de interés o incluso la exoneración de los intereses en ciertos casos que vamos a ver adelante. Con relación a la primera parte, si esto es novedoso o no, yo te diría que no lo es. Como dijo Byron, la misma Constitución, el artículo 190, ya prevé las soluciones, ¿cómo se llama? Los métodos alternativos de solución, que siempre y cuando estén incorporados en la ley. Y ahora tenemos la LODES que incorpora la transacción en materia tributaria, con lo cual la Constitución ya se deriva en la ley. Por eso es importante que también hay que considerar que esta figura fue incluso alineada con lineamientos de la OECD y otros organismos internacionales, y sí hay experiencia de materia contenciosa tributaria en mediación y arbitraje en otros países. Sobre todo en países anglosajones, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Australia y Gran Bretaña, por ejemplo. Hay países europeos como España, que este mecanismo es muy fuerte. Tenemos Francia, Alemania, de los que me acuerdo, Holanda, Turquía, y otros países como China o Hong Kong o la India, Singapur, etcétera. Entonces hay muchas experiencias en otros países. ¿Qué pasa en América Latina? México tiene un caso similar. Es un mecanismo denominado la conciliación, perdón, el acuerdo conclusivo, en el cual a partir del 2014 que se incorporó en la legislación, el contribuyente mexicano tiene la alternativa de aplicar este acuerdo para obtener facilidades para el cumplimiento del pago de los impuestos.
y el mediador es un organismo que se denomina Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces sí existe también en América Latina. Y recordemos que tanto en Uruguay como en Brasil o como en Ecuador, también hay los APAs, que en inglés se llaman los Advanced Pricing Agreement, sobre todo en materia de precios de transferencia, en el cual en el Ecuador se llama la consulta de valoración previa, en el cual un contribuyente se acerca al SRI, le dice, mira, esas son mis operaciones con partes relacionadas en el exterior y quiero negociar contigo un acuerdo de precios de transferencia para que ya evitemos esta litigiosidad o conflictos en el futuro. Entonces, ya hay mecanismos insertos en nuestra legislación que podrían considerarse una especie de un acuerdo previo con la administración tributaria. Por lo tanto, y resumiendo lo dicho, la Constitución sí prevé mecanismos alternativos para solucionar conflictos. La LODES ya regulariza la materia específica tributaria que no existía antes. Y, como les digo, es importante para efectos de que el SRI logre también evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo con los contribuyentes en aras a recaudar anticipadamente esos tributos. Eso te podría comentar, Patti, de la pregunta realizada. Gracias, Mauri. Yo quería hacer un comentario respecto a las cifras que tú has presentado. Es muy interesante porque justamente por el alto número de casos que se llevan o se manejan en la justicia ordinaria es que surgen los métodos alternos de resolución de conflictos, y estoy segura de que esta no va a ser la excepción y que sin duda la mediación va a apoyar muchísimo para que los tiempos sobre todo sean mucho más rápidos. Así es. Quiero hacerle una pregunta a Álvaro ahora. Álvaro, ¿quién puede solicitar la mediación y qué requisitos crees que se deben cumplir para ello? Se podría decir que la mediación puede iniciarla, bueno, lo ha mencionado un poco ya Mauricio y Álvaro, pero ¿podría pedir la mediación el propio SRI? Y en ese caso, ¿quién pagaría los costos de la mediación? Y yo ahí tengo una pregunta adicional o una subpregunta de esto, tomando en consideración de que los centros de arbitraje y mediación están regulados por sus propios reglamentos, y generalmente estos reglamentos en la mayoría de casos regulan también el tema de precios, de costos. En este caso particularmente, si fuese el SRI, ¿quién pagaría esos costos de mediación? Gracias, Patricia. Buenos días a todos, Mauricio, Byron y el resto de la audiencia que nos escucha. A ver, son varias preguntas las que me has hecho. Entonces, para contestar un poco sobre quién puede solicitar la mediación, creo que hay que entender quiénes son los actores en un proceso de transacción o mediación, ¿no? Por un lado tienes una autoridad tributaria, ¿sí? Puede ser el SRI, la SENAE o los gobiernos autónomos descentralizados, digamos, municipios, consejos provinciales y demás. Tienes un contribuyente que eventualmente está en una potencial contienda con el SRI o con la autoridad tributaria, y tienes un tercero imparcial, en este caso un mediador. En algunos casos me parece a mí que puede ser hasta un juez o un tribunal distrital de lo fiscal que acerque a las partes. En ese contexto, si bien la norma que define a la facultad de transigir en el Código Tributario lo establece como una de las facultades adicionales que tiene cualquier autoridad tributaria, en mi opinión, el contexto de cómo está redactada la norma, la reforma, las normas reglamentarias hacen creer que quien puede pedir la mediación principalmente es el contribuyente. Y básicamente porque el espíritu de la reforma es que el gobierno pueda hacer una recaudación más pronta, pero en principio el gobierno tiene la expectativa de la recaudación del 100%. Por tanto, yo en la práctica veo difícil que las autoridades tributarias estén motivadas a entablar ellos el pedido de transacción o de mediación, ¿sí? A pesar que no lo prohíbe, yo creo que más el enfoque va a que quien lo pide es el contribuyente. Ahora, ¿qué requisitos deben haber? Y esto es clave para mí. Yo diría que al menos hay 3 requisitos. El primer requisito es que el contribuyente hubiese hecho una declaración de impuestos, ¿sí? Es decir, debe haber hecho el acto formal de declarar el impuesto que esté en controversia. Segundo, que esté en controversia ese impuesto. Es decir, debe por lo menos haberse iniciado un proceso de auditoría que en la práctica se inicia a través de una orden de determinación o por lo menos una comunicación de diferencias que hacen las autoridades tributarias. Si no existe esa controversia, ese inicio de potencial controversia, ni siquiera va a haber acceso a una mediación, por lógica. Pero una parte relevante es que el tercer requisito según la ley es que debe haberse realizado algún pago,
¿sí? Y para mí estos 3 requisitos son fundamentales porque si uno se fija, ¿por qué a los contribuyentes que no hacen declaraciones se les blinda o se les impide el acceso a la mediación? En mi opinión es porque está recogido en la reforma un principio de negociación de buena fe. Y yo creo que la ley lo que nos está diciendo es que si un contribuyente no ha cumplido con el impuesto y ha ido a la etapa más burda, digamos, de la evasión o de la elusión, que es no haber presentado ni siquiera la declaración, en ese caso automáticamente le está vedado cualquier tipo de potencial negociación con el SRI. Y sobre el tema del pago también es interesante discutir porque habrá que entender qué alcance se le da a este requisito de haber pagado algo, haber realizado algún pago previo al inicio de la mediación, ¿sí? Ahora, en cuanto a la forma, tú decías, bueno, ¿y qué debe cumplirse? Algo ya lo mencionó Byron desde el punto de vista de los requisitos mínimos que deberías tener para solicitar la mediación. Pero digamos que también la ley prevé unos requisitos particulares para el pedido de mediación en materia tributaria. Y si bien lo vamos a abordar más adelante, al menos hay 2 formas, digamos, por decirlo así. El uno es un pedido formal a un centro de mediación, para lo que se denomina en concepto una transacción extraprocesal, ¿no es cierto? Y ahí la norma dice que cumplas también los requisitos del artículo 119 del Código Tributario, que básicamente son similares a los que Byron mencionaba, que es determinar con qué autoridad quieres discutir, cuál es el asunto que vas a discutir, cuáles son los fundamentos que tú tienes y el pedido concreto de la mediación. En el caso de la petición, digamos, intraprocesal en un juicio como tal, ahí el pedido, según varias normativas, es verbal, es oral en audiencia preliminar. Entonces ahí puedes hacer un pedido formal al tribunal o a quien preside el tribunal de que se direccione a uno u otro centro de arbitraje y mediación. Y sobre el tema del pago, bajo el entendido de que la norma dice que siempre solicita el que paga, en mi opinión, va a ser que lo pague 100% el contribuyente. En el hipotético caso de que el SRI o alguna autoridad tributaria solicitaría la transacción, en teoría debería ser ese solicitante, pero yo en la práctica veo que eso no va a suceder. Y el tema de los costos y si se respetan los reglamentos internos de los centros de mediación y arbitraje, pues yo creo que sí. O sea, la ley no indica una regulación respecto de tarifarios y demás. Entonces, por ahí, lo que yo creo que los centros de mediación tendrán que observar es que la cuantía controvertida no es el monto del impuesto que se está discutiendo, sino eventualmente la diferencia a pagar, que eso me parece que es importante para definir los costos operativos, digamos, de hacer la mediación. Álvaro, con el objetivo de aclarar tal vez una eventual duda de algún contribuyente, tú mencionaste que 2 de los requisitos es declarar, a ver, que haya una declaración previa y un pago previo. ¿Qué pasaría si una empresa tiene una pérdida? Ha declarado, pero no paga el impuesto, que es una duda que ha surgido. En este caso, bajo la interpretación de que no ha pagado impuestos, ¿cabría o no cabría una mediación? Para aclarar nada más de ese punto. Sí, lo que dices, Mauricio, es bien importante porque en materia tributaria siempre se ha discutido el concepto del impuesto pagado y la jurisprudencia y un poco cómo se comportan los tribunales lo han entendido siempre bajo 2 premisas. Del primero, que cuando hablamos del impuesto pagado no estamos hablando del cheque final que se entrega al fisco, sino más del impuesto causado, ¿no es cierto? Es decir, si se generó un impuesto, potencialmente se fue pagando a través de retenciones, de créditos fiscales y demás. Entonces, para mí ese punto es bien importante. No debería ser que el contribuyente que va a acceder a la mediación tenga que haber girado un cheque al final al fisco. Pero la segunda es, en el concreto, de la pregunta de si es que hay una pérdida. También para mí las Cortes sí se han pronunciado en que el impuesto se causa digamos, o se entiende que el impuesto está causado cuando se dan las condiciones para esto. Entonces, si un contribuyente hace una declaración y bajo su posición fiscal considera que tiene una pérdida, por ejemplo, para efectos tributarios, y no debe pagar el impuesto, y mañana el SRI dice, bueno, yo creo que este gasto no lo podías descontar, y resulta que revierte la posición y pasó de tener una pérdida a una utilidad tributable,
En mi opinión, ese caso es perfectamente transable, porque para mí debería interpretarse que haber realizado un pago tiene que ser cuando aplicaba. Entonces, lo que está buscando la norma es evitar que alguien que hizo una declaración y no pagó el impuesto, teniendo que pagar, acceda a la mediación, ¿sí? Porque está evidentemente tratando de evadir el impuesto. Pero si en su posición inicial fiscal tuvo pérdida y después por la glosa la revierten y le hacen una ganancia agravada, en mi opinión ahí no debería obstaculizarse el acceso del contribuyente, ¿no? De acuerdo. Gracias, Dad. Álvaro, yo tengo una pregunta de esta misma. ¿Tú crees que los centros de mediación, entonces, sería necesario que soliciten, además de la solicitud de mediación que se presenta, algún documento que evidencie que se ha cumplido con estos requisitos previos que has mencionado? No creo que sea necesario, creo que el mediador tendría que evaluar eso, además que, en mi opinión, y lo vamos a abordar más adelante, hay algunas condiciones que la autoridad tributaria debe cumplir para entrar en la mediación y me parecería a mí que la autoridad va a validar que esas condiciones se cumplen para entrar en la mediación y aceptar si quiere entrar a negociar o no. Pero yo creo que sí es recomendable que el contribuyente, cuando haga la petición de mediación, y hay una parte donde elabora y redacta cuál es el fundamento legal para acceder a la mediación, creo que ahí podría ser interesante y recomendable que establezca que cumple esos requisitos para acceder a la mediación. De acuerdo, de acuerdo. Y tengo otra pregunta para ti también, que me parece que es súper importante. ¿Qué puede transigirse? Y además, ¿qué es lo que no podría transigirse en este tipo de mediaciones? A ver, conceptualmente hay 4 cosas que se pueden transar, ¿sí? La primera, y la norma lo habla muy general, dice cualquier concepto propio de la determinación de la obligación tributaria. Entonces, ahí estamos hablando de cualquier elemento que configura la base imponible del impuesto. Piensen en el impuesto a la renta, por ejemplo, que es el impuesto más conocido y de más alta litigiosidad. Entonces, podrás discutir conceptos relacionados a ingresos, a gastos, a ajustes conciliatorios y demás. Ese tipo de conceptos se pueden discutir bajo un precepto que dice la norma, que es que puedes llegar a concesiones en los aspectos fácticos de valoración incierta, dice la norma. Esto, que parece algo muy complejo, básicamente es cómo valoras los elementos o los hechos de la contienda aplicado al caso en concreto. Y sobre eso puedes hacer una mediación. Sobre este primer punto, hay muchas dudas de si, por ejemplo, en contiendas de pago indebido, pago en exceso, podrías transar, ¿sí? Que es interesante porque, en teoría, cuando tú discutes sobre pagos indebidos o pagos en exceso, también de alguna forma estás discutiendo la obligación tributaria, estás diciendo pague mucho, ¿no es cierto? Pero creemos nosotros que se está relacionando la norma exclusivamente a determinación tributaria en conflictos sobre glosas, no sobre pagos indebidos o pagos en exceso, sobre todo porque la motivación de la mediación que debe tener el SRI o la autoridad tributaria es recaudar, y en una contienda de pago indebido o pago en exceso no va a haber mayor cosa al respecto. Sobre el tema de los elementos de valoración incierta, por ejemplo, les pongo un caso, y deben haber muchas empresas que se han tenido experiencias con el SRI y glosas, y también si hay empresas que han tenido, que están asesorando a empresas en ese sentido. Un típico caso que sucede acá es que cualquier tipo de pago entre relacionadas o de un servicio, sobre todo, el SRI ataca lo que denomina la esencia económica del servicio. ¿Sí? Y con esto se han levantado glosas de millones de dólares. Entonces, en ese tipo de casos, ese es un elemento de valoración incierta, que es la esencia económica en un caso concreto u otro. Y ese tipo de cosas se van a poder transar. El segundo elemento que se puede transar es, digamos, los mecanismos de recaudación de la obligación, ¿sí? Y ahí se va a poder negociar concesiones de plazo para el pago y la forma de pago, ¿sí? Y esto para mí es súper importante porque nos han preguntado incluso qué significa que yo voy a poder pactar con el SRI una fórmula de pago que se adapte a mis necesidades. La respuesta es sí, porque hoy por hoy, si no lo saben, hoy por hoy una persona que tiene una deuda con el SRI ya tiene la posibilidad de ir a pedirle una facilidad de pago, y el SRI se la concede casi siempre, hasta 24 meses.
Y la pregunta es, ¿en una mediación podría tener un plazo mayor? En mi opinión, sí. Y eso es precisamente lo que busca la norma, un plazo mayor en la recaudación. El tercer elemento que se puede negociar es el levantamiento, la modificación o la suspensión de una medida cautelar. ¿Sí? Y esto también es interesante porque cuando ya el SRI, por ejemplo, piensa en un proceso coactivo o en un recurso de revisión, inicia un proceso de cobro, pueden poner medidas como prohibición de salida de país, embargo de bienes y demás, y se podría negociar, digamos, cambiar cierto tipo de medidas cautelares con el SRI para que sean menos lesivas para el contribuyente. Y también, como cuarto punto que decía, hay un régimen especial transitorio en el cual se puede negociar una especie de remisión o de condonación de intereses, recargos y multas del 100%, ¿no es cierto? Si es que se hace el pago en un periodo que esté establecido en la ley del 100% del capital. Ahí hay una disposición general séptima que dice que si es que tú ofreces hacer un pago del 100% del capital hasta bueno, pasó ya hasta el 29 de enero, o hasta febrero 28 o hasta mayo 29, vas a tener una reducción de 100%, 75% o 50%, dependiendo del tiempo en el que hagas el compromiso, para remitirte los intereses capital, los intereses, recargos y multas. Y ese es un tema también interesante que hoy por hoy se puede mediar y que las empresas podrían acceder, ¿no es cierto? Ahora, tú me preguntabas, Pati, bueno, y entonces, ¿qué no es objeto de la transacción? Legalmente yo diría que hay tres cosas que no se pueden transar y reglamentariamente se ha puesto una que me ha llamado mucho la atención. Por lógica no se puede transar nada que transgreda la norma tributaria, ¿no? O sea, algo que vaya evidentemente contra las normativas tributarias. También no se puede transar cualquier tipo de entendimiento general para anular una norma, sea un reglamento, una circular, una resolución, ¿sí? Piensa en el caso de hace unos meses estábamos discutiendo si una circular X del SRI que daba un tratamiento sobre el impuesto a la salida de divisas era legal o no. Y bueno, finalmente se anuló, pero no podrías decir dentro del proceso de negociación que el SRI acuerde anular la circular. Eso no se puede hacer, ¿sí? Y el tercero, también que está muy de la mano, es que no puedes negociar un alcance general sobre el concepto jurídico indeterminado. Y esto otra vez, ¿qué es un concepto jurídico indeterminado? Básicamente es cuando existe en la normativa tributaria una palabra, un concepto que está ahí que no ha sido definido expresamente, ni por la ley, ni por un reglamento, ni por una jurisprudencia vinculante de la Corte Nacional de Justicia. Es un concepto indeterminado, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo. La norma tributaria hoy por hoy dice que hay que, en créditos externos, por ejemplo, cumplir estándares de transparencia internacional. Y eso es todo y nada. Entonces, lo que dice la norma es, la autoridad tributaria no podrá decir qué es la transparencia internacional para créditos externos en general, pero para el caso concreto sí podrá hacer una particularidad. Entonces, la norma sí da la opción, en el caso concreto de la mediación, hacerlo para el caso, pero no definirlo de forma general. Y el cuarto elemento que está solo en el reglamento, dice que no se puede transar sobre impuestos retenidos o sobre impuestos percibidos. Y para mí esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Yo creo, la mejor interpretación que yo tengo de esto es que se está refiriendo a que si un agente de retención o un agente de percepción ya recibió la plata y la tiene en su bolsillo y no la ha pagado, sobre eso no va a poder mediar nunca. Y eso tiene total lógica. El riesgo sería que se interprete que mañana, si se está discutiendo si había que retener o no había que retener, eso no entre en la mediación. Y para mí eso sería equivocadísimo, ¿no? Porque eso es yo diría que una de las glosas más comunes que se ve frente a la autoridad tributaria es esta discrepancia de si aplicaba o no la retención. Entonces ahí tienes 4 cosas que puedes en concepto mediar, 4 cosas que no podrías transar con el SRI. Muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido súper claro. Quiero preguntarle a Byron ahora. Hay muchas dudas respecto sobre aspectos formales y me voy a referir a las más importantes. Al ser el SRI u otras autoridades tributarias, entidades públicas,
deben obligatoriamente acudir a la Procuraduría para efectos de llevar a cabo la mediación o pueden acudir a otros centros de mediación. ¿Y esto quién lo decide? Dentro de este contexto que ya nos ha planteado el reglamento y la ley. ¿Cuál es tu opinión, Byron, al respecto? Gracias, Patti. Sí, bueno, ha quedado claro que hay dos tipos de mediación, ¿no es cierto? La mediación extraprocesal y la mediación intraprocesal, ¿no es cierto? O la transacción extraprocesal y la transacción intraprocesal más claramente establecida. Sin embargo, el artículo 24 del reglamento, ¿no es cierto? Del reglamento a la ley tributaria que estamos analizando, Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, dice que establece, dice, el lugar de recepción de la solicitud de mediación, ¿no? Y señala al respecto que la solicitud de mediación, tanto intraprocesal como extraprocesal, propuesta por el sujeto pasivo, será notificada por parte del respectivo centro de mediación calificado por el Consejo de la Judicatura a la entidad pública acreedora en el lugar en el que se esté sustanciando el procedimiento administrativo o se haya emitido el acto o resolución objeto de la mediación. Entonces, en mi opinión, ¿no es cierto?, tanto para la transacción intraprocesal como para la transacción extraprocesal, entendiéndose que la transacción intraprocesal es en un proceso que se está sustanciando y que las partes procesales le solicitan al juez que derive el proceso por un eventual acuerdo que se quiere llegar a un centro de mediación, se podría ir a cualquier centro de mediación, pensaría yo. Igual en la mediación extraprocesal, ¿no es cierto?, donde las partes prácticamente son las dueñas del proceso, ¿no? Lo que dice es que en el caso de la mediación intraprocesal se deberá observar lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué dice? ¿Y qué dice este artículo, el 6, numeral 6 del 294? Dice que la o el juzgador, de oficio o a petición de parte, podrán disponer que la controversia pase a un centro de mediación legalmente constituido para que se busque un acuerdo entre las partes. Pero ojo, dice a un centro de mediación legalmente constituido. No establece al centro de mediación de la Procuraduría General del Estado propiamente dicho, ¿no? En caso de que las partes suscriban un acta de mediación en la que conste un acuerdo total, la o el juzgador, ahí sí el juzgador en la mediación, en la transacción intraproceso, si es que hay un acuerdo en intraproceso, lo incorporará al procedimiento, ¿no es cierto?, al juicio, para darlo por concluido. Yo pienso, en resumen, que es una potestad de los participantes, de los partícipes, ¿no es cierto?, escoger el centro de mediación que más les convenga, que consideren más apropiado, por efectividad, por eficiencia, por costos. Entonces, pienso que las partes están libremente abiertas para solicitar el centro de mediación que más corresponda, que mejor les convenga. Y para mí, inclusive, esto va de la mano con un principio constitucional que es el principio de la libre contratación. Cuando tú contratas un servicio, ¿no es cierto?, nadie te dice qué servicio debes contratar o ante quién debes contratar. Tú tienes la libertad de contratar un determinado servicio, y los servicios que prestan los centros de mediación legalmente constituidos en Ecuador, o las funciones que prestan los centros de mediación legalmente constituidos en Ecuador, no dejan de ser servicios, ¿no? Servicios enfocados, ¿no es cierto?, a que las partes lleguen a un acuerdo beneficioso para sus intereses. Lo que sí establece, ¿no es cierto?, taxativamente el reglamento a la ley en su artículo 25, numeral 4, para ser más precisos, ¿no es cierto?, es que previo a transigir, en caso de ser necesario por el monto a transigir, se deberá contar con la autorización de la Procuraduría General del Estado. Pero eso es por el monto a transigir, no centro, no el centro en el que debo yo acudir. Si es que el monto a transigir, ¿no es cierto?, pasa de $20,000 o es de cuantía indeterminada, ¿no es cierto?, ahí sí se debe contar con la Procuraduría General del Estado para el acuerdo transaccional, para la mediación per se, ¿no? Por otra parte, ¿no es cierto?,
tanto el SRI como cualquier otra institución o autoridad tributaria, entidad pública, ¿no es cierto?, considero que estarían perfectamente y legalmente facultadas para acudir ante cualquier centro de mediación legalmente constituido y no necesaria o obligatoriamente ante el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado. No sé si con esto absuelvo tu inquietud, Pati. Sí, sí, Byron, muchas gracias. Y solamente para estar claros, cuando tú te refieres a una mediación intraproceso, es la mediación cuando ya se ha iniciado un juicio y se está llevando una acción, ya sea iniciada por el SRI o por el contribuyente, porque claro, esto no se aplicaría dentro de la mediación intraproceso de un arbitraje. Y eso es lo que quería aclarar. Claro, o sea, en el numeral 5614, ¿no es cierto?, en el artículo 5614 de la ley, ¿no es cierto?, están justamente los requisitos para transacción intraprocesal, ¿no? Dice, en todo la transacción intraprocesal se sujetará a las reglas previstas en el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, solamente serían aquellos procesos que están sustanciándose a través del COGEP en tribunales, ¿no es cierto?, o dependencias jurisdiccionales competentes. Perfecto, me queda claro y me queda muy clara tu respuesta porque antes se hubiera pensado que todas las mediaciones en las que estuviera involucrada una entidad pública o el Estado debían ser llevadas a cabo ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, lo cual vemos que el día de hoy está abierto a que sea a elección de quien va a iniciar la mediación. Gracias, Byron. Mauricio, quería hacerte una pregunta sobre otros aspectos importantes que se debe tener en cuenta en estos casos de mediación en mediación en materia tributaria, y es si la autoridad tributaria está o no obligada a acudir a la mediación cuando es solicitada por el contribuyente. Y en caso de que llegase a darse una transacción con el SRI, ¿qué efectos produciría esto para terceros? Ya, Pati. Bueno, la pregunta es muy relevante porque es importante aclararle al contribuyente que si bien está en el derecho de solicitar una mediación, también el SRI tiene el derecho de evaluar, analizar al interno si le conviene o no aceptar dicha mediación. Para ello tiene 30 días a partir de que el centro de mediación le notifica a la autoridad tributaria pertinente para que éste acepte o rechace la mediación. Entonces, es un derecho de dos vías, ¿no? Ahora, si no se llega, o si el SRI o la autoridad tributaria no acepta la mediación, se firma lo que llamamos el acuerdo de imposibilidad de alcanzar una mediación. Y, por ende, todos los procesos administrativos y judiciales siguen su normal desenvolvimiento. Ahora, también es importante aclarar que si el SRI o la autoridad tributaria acepta la mediación, no tienen la obligación de alcanzar un acuerdo. Puede llegarse o no a un acuerdo con el contribuyente, pero no tienen la obligación de, porque aceptó una mediación, llegar a un acuerdo transaccional. Más allá de la obligación que la ley le dispone a la autoridad tributaria de negociar de buena fe y procurar este acuerdo para alcanzar una recaudación que agilitada o anticipada, ¿no? Sobre la segunda parte de la pregunta, también es importante distinguir dos cosas. Tú me preguntaste cuáles son los efectos de un acta transaccional. Entonces, no estaríamos hablando de los efectos de presentar la solicitud de mediación, sino los efectos cuando se alcanza un acta transaccional firmada con la autoridad tributaria. Y me voy a referir a eso, que básicamente te diría que hay unos, tal vez 4 puntos importantes que mencionar o puntualizar en eso. Cuando se alcanza un acta transaccional y se la firma con la autoridad tributaria, lo primero que hay que resaltar o aclarar es que esa transacción es vinculante solamente para las partes que intervienen en ella. Ya sea que eres contribuyente, ya sea que eres responsable por representación, o incluso si la empresa es sustituto de otro contribuyente. Es vinculante solamente para las partes que intervienen en ella. Segundo, si es que hay varios sujetos pasivos que intervienen en la mediación, todos ellos son solidariamente responsables y la obligación se extingue para ellos en forma solidaria. Y por ende, si es que se incumple el acta, ellos son solidariamente obligados a cumplir lo acordado. La tercera, que es muy importante considerar esto, es que cuando el SRI o la autoridad tributaria llega a un acuerdo con algún contribuyente, es vinculante solamente para ese contribuyente. Por lo tanto, otros sujetos pasivos
no podrían usar esos acuerdos con terceros para beneficiarse o para usarlos como parte de la prueba o argumentación en juicio, diciendo el SRI llegó a un acuerdo con esta otra empresa sobre un evento fáctico igual al mío y por lo tanto yo uso eso como un argumento. Eso no le vincula al SRI, no se lo puede usar. Solamente el mismo sujeto pasivo y cuando son idénticas situaciones a las que se arribó en un acuerdo transaccional con la autoridad tributaria, podría hacer uso de eso como un precedente, pero tiene que ser idéntica situación. Por ejemplo, si el SRI glosa a un contribuyente sobre una materia específica, digamos una operación de crédito en donde el SRI glosa el interés deducible por cualquier argumento que fuera, y esa operación la hay cada año, entonces sí, el mismo contribuyente sobre ese mismo acto, el mismo hecho económico discutido, sí puede aplicar como precedente el acuerdo que llegó con la autoridad tributaria. Y finalmente algo importante también, que tal vez es muy jurídico, pero cuando llegas a un acuerdo transaccional y llegas a acordar con el SRI incluso facilidades de pago, no podemos confundir que eso se realiza una novación de la obligación. No es que se extingue una y se crea una nueva a través del acto de transacción. Es la misma obligación que se acordó con el SRI, pero no se produce una innovación. Creo que esos serían los puntos principales, Pati. Pati, si me permite, tal vez un poquito para dar paso a unas 2 preguntas nomás de la audiencia y ahí seguimos con el mismo mecanismo que estamos con ustedes. Voy a hacer unas 2 preguntas de la audiencia para no perdernos y después seguimos con los ustedes. Paulina Velarde dice, la mediación tributaria en el caso de impuestos municipales. El invitado es el alcalde y el procurador síndico. Si cualquiera de ustedes quiere responder, por favor. La norma dice, si me permiten, la norma dice, para quien preguntó, que quien está llamado a firmar la mediación es la máxima autoridad. Entonces, en el caso municipal, sí, efectivamente sería el alcalde. Y los conceptos de mediación o los procedimientos son idénticos, sea que sean gobiernos municipales, provinciales o administración central. No hay diferencia alguna en el procedimiento. Para Byron Ayala, Amparo Rosero, Armando Rosero Yepes. En materia intraprocesal se puede solicitar mediación en cualquier etapa del proceso. Esto conforme al artículo 294,6 del COGEP. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Se puede solicitar en cualquier etapa del proceso antes de que se dicte el fallo, ¿no? Se puede solicitar que se derive un proceso a un centro de mediación determinado. Gracias, Byron. Diego, el tema de extraprocesal y intraprocesal lo vamos a ver más adelante porque tiene, en materia tributaria, tiene visos diferentes a otro tipo de juicios de acuerdo al COGEP, que ya lo vamos a profundizar. Y quizá solo para complementar la respuesta que dio Byron a esa pregunta, podría ser en cualquier momento de la instancia, digamos, de la fase judicial que está en tribunal distrital, siempre y cuando se vaya a aplicar lo que yo había mencionado, que era una de las 4 cosas que se pueden mediar, que sería la remisión de intereses bajo este régimen transitorio. Para el resto de casos, desafortunadamente yo creo que la norma prevé que la petición se haga en la audiencia preliminar. Por tanto, si pasó esa etapa procesal, muy probablemente los tribunales fiscales no van a dar paso a la mediación. Yo estoy de acuerdo con Byron, ¿no? Debería permitirse en todos los momentos de la etapa, hasta antes de la sentencia, porque dice que la transacción tributaria cumple también los principios de conciliación y transacción que están en el COGEP, y estos permiten en cualquier momento. Pero me temo yo que los tribunales distritales no van a aceptar esto porque la oportunidad de la presentación en materia de juicio ordinario tributario en esta ley específicamente se hace en audiencia preliminar. Por tanto, si ya pasó esta instancia, yo creo que por ahí no va a haber mucha apertura para el tema. Sí, coincido con todos contertulios, Diego, porque hablábamos con Álvaro de la experiencia litigiosa cuando el contribuyente ya decide ir al contencioso tributario, va psicológicamente armado porque cree que tiene razón y fundamentos para ir a alegar esas glosas levantadas. Entonces, hacer la limitación hasta la audiencia preliminar es como que es el peor momento, psicológicamente hablando, en un proceso para entrar a una mediación. Entonces, la ley sí debería haber permitido
que, al igual que en otros juicios, otros procesos, que la mediación se pueda dar lugar hasta antes de una sentencia. Gracias, Mauricio. La última pregunta en esta etapa para después seguir como estaba anteriormente. Juan Páez Parral, buenos días, gracias por organizar este importante evento. Pregunta para Mauricio Durango. ¿Cuáles son diferencias sustanciales en la transacción con el SRI y con otros órganos que determinan tributos? Ejemplo, los GAT. Bueno, como decía Álvaro, aquí la transacción es para toda autoridad tributaria. Llámale SENAE, SRI, los GATS, autoridades provinciales, es decir, toda la autoridad tributaria que recauda impuestos está sujeta a las mismas reglas y condiciones establecidas en esta ley y reglamento. Gracias. Pati, por favor. Gracias, Diego. Sí, justamente la siguiente pregunta tiene un poco de relación con lo que se ha mencionado y va dirigida para Mauricio. Entendemos que la ley distingue entre una transacción extraprocesal y la intraprocesal. ¿Cuándo se considera que es transacción extraprocesal? Y yo quiero acotar algo aquí, Mauricio, también para que lo tenga claro toda nuestra audiencia, y es que estamos hablando de las transacciones, del término transacción, cuando también en la mediación, en cambio, la mediación culmina con un acuerdo de mediación. Para la mediación, el término de transaccional o de transacción viene a ser algo totalmente, digamos, distinto o ajeno. Sin embargo, entendemos que en el caso tributario no es así. Sí, a ver, Pati, aquí entramos a algo que los participantes ya empezaron a preguntar. ¿Qué es esto de una transacción extraprocesal y la intraprocesal? Entonces, ¿qué se considera transacción extraprocesal? Debemos entenderlo como que no existe un proceso judicial todavía. Por lo tanto, podría existir una transacción extraprocesal, tal vez en algunos casos. Me voy a referir a algunos. El primero es que habiéndose iniciado un proceso de determinación por parte del Servicio de Rentas Internas, este no hubiera todavía concluido con un acto administrativo, por ejemplo, el acta de determinación ya definitiva. Ejemplo, una empresa es sometida a un proceso de fiscalización y se emite, digamos, estamos en el término de que se emite un borrador de glosas, ¿ya? Todavía no concluye el acto administrativo. En este caso, la compañía podría solicitar una mediación una vez que conoce cuáles son las glosas levantadas por el SRI y su argumentación. Esto podría ser o sería una clara caso de una extraprocesal. La transacción en este caso puede versar sobre la obligación tributaria, sobre los recargos, sobre las multas, sobre los intereses, sobre la reducción de la tasa, sobre facilidades de pago, etcétera. Es decir, puede abarcar todo el componente de una mediación. ¿Qué pasa si es que la transacción extraprocesal, estamos hablando de casos de obligaciones tributarias que ya están con un acto administrativo firme y ejecutoriado, ¿ya? Es decir, no se ha impugnado todavía a un proceso judicial, pero el acto administrativo ya está firme y ejecutoriado. En este caso también cabe una mediación y seguimos en el ámbito extraprocesal. La diferencia con lo anterior es que en este caso, al estar el acto firme y ejecutoriado, ya solamente podría mediar sobre el tema de facilidades de pago, modificación, suspensión, levantamiento de medidas cautelares, únicamente, ya no sobre la obligación tributaria en sí. Incluso se nos ha preguntado qué pasa si ya estamos en un proceso coactivo, es decir, hay un acto administrativo, está firme ejecutoriado y se ha iniciado incluso un proceso coactivo. En este caso también cabe una mediación, una solicitud de mediación, pero también eso versa única y exclusivamente sobre el tema de facilidades y plazos de pago y lo mismo, levantamiento, modificación, suspensión de las medidas cautelares que les sería implementado. Hay un cuarto caso que para nosotros no está debidamente formulado en la ley o recogido en la ley, que es el siguiente. Imaginémonos que una empresa ha sido fiscalizada. Termina el acto con el acto administrativo que es el levantamiento de una glosa y empieza a decurrir el plazo que tiene el contribuyente, ya sea para impugnarlo ante lo contencioso tributario, pero está decurriendo ese plazo. ¿Podría el contribuyente en ese momento solicitar una solicitud de mediación? Nosotros creemos que sí, y sería todavía extraprocesal. Pero la pregunta más importante es, en este caso, ¿sobre qué versa la transacción? Porque da a entender la ley que solo puedes hablar
del tema de facilidades de pago, plazos de pago o levantamiento de medidas cautelares, y para nosotros eso es incorrecto, porque al no estar en una fase procesal y cuando el acto todavía no está firme y ejecutoriado, todavía podría discutir la esencia de la obligación tributaria en esa instancia. Y eso creemos que debería arreglarse en el reglamento al menos y aclararse que esa situación es un caso extraprocesal y que puede versar sobre todo la naturaleza de la obligación tributaria más los intereses, recargos, multas y facilidades de pago. Mauricio, yo quisiera añadir a lo que ha mencionado, porque este caso que ha mencionado Mauricio para mí es crítico, porque quienes hemos afrontado procesos de fiscalización y hemos defendido a contribuyentes, sabemos que cuando tú estás en una fase administrativa todavía te estás como asentando a ver cuáles son las posiciones que el SRE iba a tomar. Y para mí el momento crítico donde vas a tener que decidir si entras a mediar o no, es justo cuando ya acabas la fase administrativa y estás pensando ir a juicio o no estás pensando ir a juicio. Y si es que no se corrige esto y el SRI o los tribunales entenderían que solo se va a poder negociar sobre facilidades de pago, pese a que todavía tengo opción de ir a demandar, y me toca obligadamente demandar para ya en la demanda ir a la mediación intraprocesal, yo creo que se va a desestimular totalmente el mecanismo de mediación en este caso. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer los esfuerzos necesarios para levantar una prueba, para tener pericias, que debo adjuntarlas a la demanda, con la intención de en algún momento llegar a la mediación, yo creo que ya vamos a haber incurrido en costos, gastos y demás de litigio recién para ir a mediar. Y alguien me decía, bueno, pero a lo mejor pongo la demanda como una formalidad para pedir la mediación intraprocesal. Y yo le decía, pero ¿y qué pasa si el SRI evalúa que tu caso es débil porque presentaste una demanda solo, digamos, para cumplir el requisito y te dice, no, no acepto la mediación? Entonces entras en un conflicto terrible y esto creemos que debería ser revisado inmediatamente, como decía Mauricio, a través del reglamento o algo para dar claridad en el tema. Sí, correcto, Álvaro. Y claro, desnaturaliza la idea general que es buscar la agilidad en la recaudación de impuestos. Y me olvidaba un caso adicional mientras Álvaro hablaba, el tema del recurso de revisión. Cuando un acto administrativo ya está firme y ejecutoriado, el contribuyente puede interponer un recurso extraordinario de revisión. Entonces, en este caso también podría pedirse o solicitarse una mediación, pero para este caso, igualmente, como el acto ya está firme y ejecutoriado, solo podría versar la transacción sobre temas de facilidades, plazos de pago y levantamiento de medidas cautelares. Eso sería, Pati, la respuesta a tu pregunta. Gracias, Mauri, muy clara la respuesta y la explicación. Quiero preguntarle ahora a Álvaro, y para estar claros en este tema, entonces la transacción intraprocesal es cuando la acción se encuentra ya en fase judicial. Si es así, ¿hay algún plazo para interponer la mediación? Sí, como decíamos, Patricia, es correcto. Intraprocesal es cuando ya existe una contienda judicial. Entonces ya se presenta la demanda por parte del contribuyente. Y desafortunadamente, yo diría que para cualquier tipo de juicio que no se va a acoger al régimen transitorio, el único plazo que está en la ley es la audiencia preliminar. Entonces, en la audiencia preliminar, verbalmente se le pide al juez que derive a un centro de arbitraje y mediación para abordar el tema de la potencial transacción, ¿sí? En el caso de la transitoria séptima, que es el régimen especial que remite los intereses y que solo va a estar vigente hasta mayo de este año, ahí sí la norma dice que en cualquier momento, pero hay aquí una precisión muy importante y ya hay, no sé si un pronunciamiento formal de la Corte Nacional, pero nosotros ya tenemos conocimiento de un caso, la norma dice en cualquier momento de la instancia. Entonces, la Corte Nacional de Justicia en un caso puntual recibió un pedido de aplicar este régimen transitorio a un caso que ya estaba en casación, porque decía, es en cualquier momento del proceso, era el argumento de la parte que hizo la petición, y la Corte dijo, desafortunadamente la norma dice instancia, y como es instancia, la casación no es una instancia y por tanto solo se podría pedir en cualquier momento, hasta antes de la emisión de la sentencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal para este régimen transitorio, ¿sí? Y eso es importante porque también hay personas, veía en el chat que lo preguntaban, ¿qué pasa si no hay juicio? ¿Igual puedo aplicar el régimen transitorio? La respuesta es no, porque la respuesta habla del régimen transitorio dentro del proceso judicial y la petición es por instancia, ¿sí? Entonces, esa sería mi respuesta de la oportunidad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Tengo otra pregunta también para ti respecto a este tema. Em, Otros aspectos íntimamente relacionados con lo anteriormente expuesto es, ¿y qué pasa si el proceso ya está en coactiva? ¿Es posible pedir aún la mediación? Y si el proceso está en casación, como tú lo has mencionado, ¿se puede o no pedir la mediación? Y finalmente, un tercer caso es, si un acto administrativo está en un proceso extraordinario de recurso de revisión, ¿podríamos pedir también la mediación? Sí, un poco creo que Mauricio lo resumió correctamente. Sí se puede pedir la mediación. El punto de discrepancia es qué se puede acordar. El único caso en lo que tú mencionaste que yo excluiría es el de la casación. En el de la casación definitivamente no se puede porque no estamos ya en una instancia. Pero en una coactiva, en un recurso de revisión, digamos, pese a que ya no se puede discutir sobre el fondo de las glosas, digamos, sí se puede al menos acordar el tema de facilidades de pago y el tema de levantamiento de medidas cautelares, que parece poco, pero no es poco, porque nosotros hemos visto casos en que por una medida cautelar, mañana el representante legal no puede salir ni de vacaciones. Mañana están congeladas las cuentas. Tuvimos un caso el año pasado, Mauricio de recordar, de un señor, un europeo pobre que había sido representante legal de una empresa hace 30 años y de repente amaneció un día y todas sus cuentas estaban congeladas, de algo que él no tenía idea de que había pasado. Entonces parece poco, pero es interesante que el levantamiento o el cambio de medidas cautelares se pueda negociar. Y también el tema de facilidades de pago, por supuesto, porque como decía, si hoy por hoy la ley solo te permite hasta 24 meses para pedir una facilidad de pago, en mi opinión, la mediación sí te va a permitir ampliar ese plazo siempre y cuando llegues al acuerdo con la autoridad tributaria, ¿no? Entiendo. Además, cabría mencionar que partiendo de uno de los principios de mediación es que el acuerdo se lo elabora en función de la voluntad de las partes. Entonces, si es esta la voluntad de las partes, entiendo perfectamente que cabría. Quisiera preguntarle a Byron. Pati, Sí, sí, no, Diego. digo, tal vez digo, hágale esta pregunta y después quisiera yo intervenir un ratito para hacerles una reflexión a las firmas. Sí, claro que sí. Byron, escuché la interpretación de que la transacción en materia tributaria solo aplicaría para los procesos que rigen al COGEP. ¿Es correcto? Y en caso de que sea así, ¿significaría que los procesos anteriores no serían objeto de transacción en materia fiscal? Sí, Pati, muchas gracias. A ver, yo creo que pese a que el artículo 56.16, me parece que es, ¿no es cierto?, de la ley, establece como normas supletorias, ¿no es cierto?, a las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos, del Código Orgánico de la Función Judicial y de la Ley de Arbitraje y Mediación. Pienso que, como dijo Álvaro, como bien dijo Álvaro, para que cualquier persona, ¿no es cierto?, pueda acceder a la remisión, a la transitoria séptima, ¿no es cierto?, yo creo y he revisado y leo que cualquier sujeto pasivo, dice, ¿no es cierto?, que se encuentre participando como actor en un proceso judicial o en una reclamación administrativa contra actos emitidos por la administración, ¿no es cierto?, puede acogerse al procedimiento de mediación dispuesto por esta ley, ¿no? Entonces, es interpretativo, pero yo pensaría, ¿no es cierto?, que no limita a que sea un juicio que solamente se está sustanciando por el COGEP. Yo creo que puede ser un juicio que se está sustanciando también digamos, con el Código de Procedimiento Civil, ¿no es cierto?, que es la anterior norma, ¿no es cierto?, de procedimiento antes del COGEP. Por lo tanto, ¿no es cierto?, creería que cualquier proceso anterior, definitivamente, a la promulgación del COGEP y que aún se encuentre en trámite de sustanciación, puede acogerse al procedimiento de mediación, siempre y cuando, eso sí, cumpla con las disposiciones comunes relativas a la transacción en materia tributaria. Gracias, Byron. Tal vez una reflexión para que ustedes nos ayuden, algo práctico para que todos los que estamos involucrados en la mediación, ya sea como contribuyente o como mediador. ¿Cuál podría ser, Mauricio, un caso real, práctico, si tú ya tendrías que estar sentado este rato con el SRI? ¿Qué plantearías como un posible acuerdo? O sea, ¿cuál sería un caso específico que se te venga a la mente? Te voy a dar a que pienses. No me contestes ahorita, te voy a dar tiempo a que pienses. Y Byron sería el SRI. ¿Cuál sería la respuesta del SRI? O sea, hacer un ejercicio muy cortito.
porque eso nos interesa cuál es la dinámica de la mediación, con qué caso iría el contribuyente y cuál sería un poco la posición del SRI, para un poco entender ya en la vida real, cuando los mediadores nos sentemos, qué casos vamos a manejar. Mientras piensa, les hago una pregunta a Álvaro. Álvaro, una pregunta sobre, esto pregunta David Crespo, una pregunta sobre el requisito de pago previo. ¿Cuáles son los parámetros al respecto? Es un requisito meramente formal, por ejemplo, se paga $1 en una controversia de 1 millón. ¿Es suficiente para cumplir el requisito? Es interesante la pregunta para entender cuál es el alcance del pago previo que se debería efectuar. A ver, ¿contesto o va a contestar primero Mauricio? No, Mauricio va a contestar la otra. Ahorita contesta toda la resta y después seguimos con la dinámica del ejercicio. Muy cortito, porque siempre nos falta tiempo al último y ahorita hay que preguntarse de que nos falte tiempo poder hacer esto y después seguimos, Pati, con lo suyo. La norma de pago previo para mí no es un requisito formal, pero es un requisito sustancial, pero debería ser interpretado como mencionaba. O sea, tú tienes que haber hecho un pago previo en la medida en que tu declaración formal así lo representaba. Si tu declaración formal no generaba un pago específico o un impuesto causado, no debería aplicarse ese requisito y no debería ser a lo que te impida acceder a la mediación. Esa sería mi respuesta. Tal vez lo que entiendo a lo de la pregunta es, o de tu respuesta es, siempre ya va a haber, cuando existe esta situación, siempre va a haber existido el pasado, ya no estamos en el presente. Correcto. O sea, no es que voy a depositar algo ahorita para cumplir el requisito, no va por ahí. Perfecto. Mauricio, ¿pensaste en algo muy ejecutivo para después seguir con Pati? Byron, contesta, por favor. Sí, va relacionado un poco lo que decía Álvaro, ¿no? Hay glosas que están muy de moda, por ponerle el ejemplo, que atacan la esencia de la operación. Te voy a poner 2 casos. Muchas empresas multinacionales pagan regalías, servicios administrativos, patentes, franquicias o cualquier otro tipo de intangible. Y el SRI glosa por la esencia porque dice no tengo sustento suficiente de que realmente estás percibiendo la marca o el know-how o la patente o el conocimiento. No me has probado con suficiente fortaleza ese tema y te gloso la deducibilidad de sus gastos al exterior. Un ejemplo. El otro es la compañía A le fusiona a la compañía B. Resulta que la compañía B, que es fusionada, tenía una pérdida de $7 millones. Cuando se fusionan los balances, la compañía A aprovechó la amortización de pérdidas que tenía la compañía B. Entonces el SRI glosa porque dice, esa operación está hecha para aprovecharse de un beneficio tributario que no le correspondía a la A. Entonces hay un evento fáctico que en la mediación, a lo mejor en el proceso de fiscalización, la compañía no alcanzó a documentar adecuadamente para satisfacer el requerimiento del SRI que realmente hay esencia en esas operaciones. Entonces, en la mediación te permite llevar a cabo, tal vez formular mejor la documentación porque no estás discutiendo la norma tributaria, la interpretación de la norma tributaria, estás discutiendo sobre el evento fáctico, la operación fáctica. Entonces, durante la mediación se puede probar que realmente el servicio, el intangible o que la fusión era necesaria por cualquier evento y no tenía como fin beneficiarse de una amortización. Son casos reales que hemos ganado, incluso en fases administrativas, discutiendo esto con el SRI. Entonces, eso llevado a una mediación lo que hace es agilitar todos esos procesos de una manera tal vez no tan litigiosa, en que psicológicamente las partes están más abiertas a discutir esos temas. Eso podría ser... Pero tal vez está ir más al detalle para entender, estamos bien genéricos. ¿Cuál sería tu pedido si es que Byron es de la SRI? Ya digamos que demuestras que en el tema de regalías sí has recibido el servicio. ¿Cuál sería un pedido específico? O sea, ¿qué pedirías como contribuyente? ¿Que te quite la glosa, que te baje a la mitad, que te deje en cero, pagar la glosa a plazos? ¿Cuál sería el pedido tuyo? Bueno, en principio generalmente sería discutir la glosa y dependiendo de la prueba que tengas, sería o que me levantes la glosa completamente o te pruebo que el 75% está cumplido y glósame solamente el 25% y yo te lo pago, y del 75% quedemos de acuerdo en que no hay glosa. O sea, ya depende de la casuística en ese momento para formular exactamente cuál sería el pedido, Diego, Diego, complementando eso, por ejemplo, en temas de precios de transferencia va a ser genial la transacción. Porque, por ejemplo, ahí podrías llegar a una negociación donde le pidas al SRI que te acepte algunas de las comparables que tú presentaste en tu informe de precio de transferencia, por ejemplo. Ese sería un pedido concreto. Y si llegas a eso a la transacción,
eventualmente si te acepta unas comparables ya no tienes ajuste de precios y ahí tendrías algo que te motivaría a entrar a una mediación con el SRI, incluso a reconocer otras glosas, porque la mediación es un poco, gano yo, pero también ganas tú, ¿no? Habrán otras glosas en las que tú eres más débil y decir, bueno, y a cambio de eso te voy a pagar todas estas, ¿no? Entonces, por ahí podría ser la estrategia, ¿no? Byron, ¿alguna opinión Claro. a este Sí, pequeño claro. ejercicio como Claro, SRI, Diego. o sea, como Por visión de supuesto. SRI? Por Hablando supuesto, de los dos temitas. si yo fuese SRI y alguno de mis colegas, ¿no es cierto?, plantean una solicitud de mediación de los temas que los han resumido, ¿yo qué tendría que hacer como SRI? Primero, ¿no es cierto?, revisar la formalidad de la invitación, de la solicitud de mediación. Tendría que ver como SRI si es que está dirigida a la autoridad competente, a la máxima autoridad, ¿no es cierto?, si es que está dirigida a la máxima autoridad o al delegado de la máxima autoridad. Número uno. Número dos, si es que en el acta, si en la solicitud de mediación están comprometiéndose por ejemplo, para la remisión tributaria, no estamos hablando precisamente de la remisión, pero si fuese para la remisión tributaria, si es que se están comprometiendo a hacer un pago de hasta el 25%, como dice la ley, ¿no es cierto? Hay ciertos requisitos específicos. Ahora, en estos casos muy precisos, tendría que ser el análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? Yo como SRI tendría que entrar a hacer un análisis costo-beneficio, que es lo que determina la ley. ¿Qué dice este análisis costo-beneficio? ¿En qué consiste, no es cierto? Dice, es un análisis del costo en el tiempo y en los recursos que conllevaría un litigio, ¿no es cierto? La expectativa de éxito de seguir el litigio, ¿no es cierto? O la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible. Entonces, yo como SRI, para poderme presentar a la mediación, tengo que entrar con este análisis costo-beneficio ya elaborado, preparado, ¿no es cierto? Y lógicamente este análisis costo-beneficio tiene que ser, digamos, ventajoso para el proceso de mediación. Porque si es que yo como SRI considero que en un juicio voy a tener más elementos o mejores elementos que van a sustentar mi glosa o mi acto administrativo, pues no, simplemente no voy a la mediación. Entonces yo creo que hasta por eso, y le cuento en un caso práctico, ¿no es cierto? Me precio de ser mediador de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, ya he sido designado como mediador para un proceso de mediación. Administrativamente el centro es muy operativo, ¿no es cierto? Tan pronto llegó la solicitud de mediación, corrieron traslado al SRI, el SRI me imagino que revisó a detalle, ¿no es cierto?, el contenido de la solicitud de mediación, y dentro de los 30 días que establece la ley, el SRI contestó diciendo, sí señor, estoy de acuerdo, acepto acudir al proceso de mediación, pero pidió que se señale para el mes de mayo, me parece que fue para el 3 o 4 de mayo de este año, ¿no es cierto?, para que se lleve a efectos la mediación, para que se declare el día y hora de la diligencia, ¿no? Yo ahora entiendo, al principio cuando me llamaron del centro, creo que fue Lady o Patti a decirme, pues, a comentarme estos temas, dije, oí mal, entendí mal, ¿no es cierto? ¿Es mayo o es ahora marzo? ¿No es cierto? ¿Marzo? No, me dijeron que es mayo. O sea, ahora entiendo, ¿no es cierto?, por qué el SRI manda esos tiempos, porque definitivamente necesita hacer un costo, en análisis costo-beneficio, que tiene que presentarlo al proceso. Incluso este análisis costo-beneficio, si es que pasa de un valor determinado, $20,000 o cuantía indeterminada, este análisis costo-beneficio sí tiene que ser aprobado por la Procuraduría General del Estado. Tal vez lo que Mauricio decía, hay como 5,000 millones ahí en temas pendientes, el SRI y el contribuyente, es un mercado muy grande, ¿no? Lo que sí queda claro tal vez es el SRI siempre va a querer salir con un valor a favor, en el sentido de que la idea de la ley es recuperar valores anticipadamente. Entonces, el mediador, yo hablo aquí como mediador, debe tener conciencia de eso para que ayude a las dos partes a negociar, en el sentido de que el SRI nunca va a aceptar dejar una glosa en cero. Eso está más o menos claro, ¿no, Mauricio, Álvaro? No necesariamente, Diego, no necesariamente. Si tú formulas una buena estrategia y tienes buen soporte argumental y de prueba, yo creo que sí llegas a tener una glosa en cero. No creo que hay que cerrarse esa idea conceptualmente hablando. Ahora, ¿qué riesgo? ¿Por qué llegaría el SRI a tener una glosa en cero, a poner en cero, si es que podría en un juicio recibir X valor y ahora recibiría cero? Y la idea de la ley es recuperar valores. No sé es si que, Diego, yo creo que ahí lo que Mauricio está diciendo es, por ejemplo, si piensas en una glosa de impuesto a la renta, tienes 10 ítems de glosa. Un ítem puntual podría bajar a cero. Ahora, que el 100% del impuesto a la renta no se cobre, eso es hasta prohibido por ley, porque el incentivo es que también el SRI recaude algo. Entonces,
Por ejemplo, tú podrías aceptar que un gasto, el gasto se ha sido deducible porque sí hay esencia económica, pero a lo mejor sí aceptas que hay unos ingresos que no has incluido. Entonces ahí va a ser el punto medio para llegar a estos acuerdos. Y tal vez solo para concluir, ahí la pregunta para los mediadores, sería, ¿ese sería un acuerdo parcial, Álvaro? O Byron, o Mauricio, un acuerdo parcial. ¿Qué pasaría si hay un acuerdo parcial? ¿Cómo lo implementarías en el acta para que regrese al juicio y el juicio continúe con una parte y con la otra parte se deje en suspenso? Digo, eso es importante para los mediadores, que son los que levantamos el acta y que de alguna manera revisan las dos partes. O sea, ¿cómo sería un acuerdo parcial? A lo que tú mencionas, Álvaro, de 10 ítems llegas a 2 a un acuerdo. Y con eso seguimos, Pati. No sé si, creo que Byron es el más adecuado para contestar. A ver, sí, por supuesto. O sea, la mediación debe tener una pretensión. Si la pretensión, ¿no es cierto?, incorpora 10 aspectos y solamente se transan 4, ¿no? No cabe duda que es una mediación, se debería escribir un acta de acuerdo parcial de mediación, ¿no? Esa acta de acuerdo parcial de mediación tendría efectos de sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada sobre esos 4 aspectos, ¿no es cierto?, exclusivamente. El resto de temas, ¿no es cierto?, que no se lograron solucionar o transar por acuerdo directo, tendrán que volver, ¿no es cierto?, a ser materia de análisis y de sustento de la autoridad judicial competente, ¿no? Y para el efecto, pues, el procedimiento se abre y todas las etapas procesales, ¿no es cierto?, se tendrán que desarrollar de conformidad con el procedimiento para la materia, ¿no?, para contencioso tributario. Quizá complementando lo que dice Byron, en ese caso se remitiría el acuerdo parcial, el juez mediante auto lo aprueba y continúa la sustanciación sobre la diferencia de los ítems no acordados. Si fuera total, en sentencia da por cerrado, acepta la mediación, da por cerrado el juicio y archiva el proceso. Gracias, Pati. Siga, por favor. Muchas gracias. Álvaro y Byron. Tengo una pregunta ahora para Mauricio. No hemos hablado de los efectos que produce el pedido de mediación. Por ejemplo, en una fase extraprocesal. ¿Qué efectos causaría? Sí, y va de la mano, gracias Pati, va de la mano con lo que estábamos hablando de estos acuerdos parciales, ¿no? Es importante que ahora me voy a referir a los efectos que produce el solicitar la mediación. Antes me refería a la transacción misma. Cuando el contribuyente solicita la mediación por primera vez, el efecto principal es que se suspenden los plazos y los términos de caducidad. Recordemos que la facultad de determinar o de fiscalizar del SRI tiene limitaciones de plazo, por eso decimos caduca la facultad determinadora. Estos plazos se suspenden. Ahora bien, algo que mucha gente no conoce es que si esa primera solicitud de mediación es rechazada o no alcanza un acuerdo de mediación, no significa que el contribuyente no puede presentar una segunda o una tercera solicitud de mediación. Sí lo puede hacer. La gran diferencia es que la segunda y ulteriores solicitudes ya no suspenden los plazos de mediación. ¿Ok? Todo eso creo que es importante. Gracias. Gracias, Mauri. A continuación quisiera preguntarle a Álvaro, en este caso, si debe el contribuyente pagar algo como anticipo al firmarse un acta de mediación o se prevé un cronograma de facilidades de pago para estos casos. Y una pregunta adicional es, ¿qué alternativas o limitaciones existen para acordar la forma de pago en caso de llegar a una transacción? ¿O esto se aplica únicamente en casos previstos en la disposición transitoria séptima? A ver, en mi opinión, la ley, digamos, quitemos a un lado el régimen temporal, la transitoria séptima, ¿no? Para el resto de casos, donde voy a negociar el fondo, digamos, de la situación. En ese caso, la ley no establece una condición de un pago inicial ni nada, ¿sí? Entonces ahí, en mi opinión, deberá respetarse lo que diga el acuerdo transaccional o el acta de mediación, ¿sí? Y si yo fuera procurador del SRI, buscaría poner un compromiso de pago inicial. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, y va de lo que decía Mauricio, el SRI tiene presupuestos anuales de recaudación. Entonces yo sí me atrevería a negociar diciendo, bueno, dentro de la negociación pongamos un pago inicial de X cantidad. Si lo acuerdo, tengo que pagarlo, pero legalmente no estoy obligado, ¿no es cierto? Y en el caso de la transitoria, ahí sí es taxativo, es 25%
que se tiene que pagar previo a la firma del acuerdo. Ahí no existe dudas. Y si es que tú pactas, por ejemplo, facilidades de pago, para mí te puede salir de todas las reglas del Código Tributario. El Código Tributario te establece básicamente 2 reglas. Una, hasta 24 meses y un pago, un down payment del 20%. Y no te puede salir de esas reglas. En mi opinión, en un acta de mediación, donde vas a discutir facilidades de pago, estaría abierto a lo que las partes decidan en el acta transaccional. Esa sería mi respuesta, Patricia. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy clara tu respuesta. Byron, en el artículo 23 sobre el informe previo a suscribir el respectivo acuerdo transaccional, la entidad acreedora del tributo deberá contar con el informe de análisis técnico de costo-beneficio, el cual tendría el carácter de confidencial y reservado y sería aprobado por la autoridad que emitió el acto objeto del procedimiento transaccional. ¿Puedes explicarnos mejor en qué consiste este informe de costo-beneficio y quién lo debe aprobar? Si el acta de mediación se firma con todos estos requisitos, ¿puede aún impugnarse o anularse? Y yo creo que esto también tomando en cuenta que la única vía, digamos, de ejecución de un acta de mediación es a través de la vía judicial. Sin embargo, no ha existido dentro de la mediación como tal la figura de anulación de actas de acuerdo de mediación. Sí, gracias, Pati. Cuando Diego hizo el ejercicio, ¿no es cierto?, de un poco que me ponga en los zapatos del SRI para analizar el caso, ¿no es cierto?, me parece que ya abordé en algo lo que implica o lo que se entiende por este análisis técnico costo-beneficio, este informe costo-beneficio. Y definitivamente, ¿no es cierto?, es un informe que dice, lo tiene que aprobar la autoridad, ¿no es cierto?, competente, acreedora del tributo, analizando la expectativa del éxito a seguir el litigio, un eventual litigio, ¿no es cierto?, la conveniencia de resolver la controversia en instancia más temprana posible. Dice que, la ley dice que para que la autoridad fiscal, ¿no es cierto?, haga este análisis costo-beneficio, debe contar con el apoyo de sus dependencias técnicas y legales. Entonces, me imagino que será un análisis muy técnico desde el punto de vista contable, financiero, y por supuesto, ¿no es cierto?, tendrá que ir de la mano con una posición de carácter legal, ¿no? Entonces, yo pienso que como mediadores vamos a tener que revisar que ese informe, ¿no es cierto?, venga con un perfectamente buen sustento técnico y buen sustento legal, ¿no?, que venga suscrito por la autoridad administrativa, ¿no? Había dicho que si es que la cuantía supera los $20,000, ¿no es cierto?, o es indeterminada, este análisis costo-beneficio lo tiene que inclusive también aprobar la Procuraduría General del Estado. Por eso es tan importante este informe de costo-beneficio, que en realidad sería un habilitante y un requisito sine qua non para que proceda la transacción. Finalmente, pienso que además de las ventajas de un análisis costo-beneficio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal estrictamente, pienso que hay otras ventajas que te brinda la mediación. ¿Y cuáles son estas ventajas? Es un procedimiento ágil, la economía de tiempo, de esfuerzo y de dinero para las partes. Las partes tienen que buscar soluciones creativas para lograr acuerdos. Los resultados se tornan en estables, útiles, duraderos, obviamente siempre observando los derechos de las partes, preserva y mantiene relaciones, ¿no?, propicia la comunicación y la conveniencia pacífica. Las partes en una mediación se dice que las partes son los protagonistas y son quienes deciden en última instancia, a diferencia de un juicio, ¿no es cierto?, donde es el juzgador quien tiene la última palabra. Y finalmente impide la dilación de los procesos, que en este caso yo creo que es sustancial e importantísimo, tanto para el SRI como agente recaudador de tributos, cuanto para el contribuyente, ¿no es cierto?, que quiere eximirse de ciertas ventajas económicas y demás, ¿no? Entonces, pienso que el análisis costo-beneficio debe tener todas estas connotaciones y debe ser revisado en todo su contexto, ¿no? Ahora, para completar tu pregunta, ¿no es cierto?, un acta transaccional suscrita por el contribuyente y la autoridad competente, de acuerdo a la ley, es definitiva, es vinculante, es inimpugnable en sede administrativa o judicial,
ya que corresponde, ¿no es cierto?, a un ejercicio de autonomía de la voluntad, ¿no? Las partes están manifestando su voluntad de transar. Entonces, la ley dice, no obstante, ¿no?, de haberse celebrado un acto de mediación respecto de cuestiones distintas, eso sí, ¿no es cierto?, a las previstas para materia de transacción, si es que se acuerda algo que es distinto a lo que establece la ley, la ley para la transacción, para efectos de la transacción, esta famosa ley que estamos analizando, ahí sí se podría, ¿no es cierto?, anular, ¿no? Y en mi opinión también, si es que carece de ciertos elementos, pienso que también se podría anular. Por ejemplo, si es que se olvidan el mediador o las partes de contar con el informe costo-beneficio, por más que la ley no diga, creo que es un requisito sustancial. Entonces, en principio, las actas son inimpugnables, pero hay ciertos limitantes por ahí muy específicos. Gracias, Byron. Muy claro. Pati, una preguntita, Byron, nada más para cerrar el círculo. Este informe que debería emitir la Procuraduría, que yo pensaría que va a ser casi la mayoría de los casos, si sobrepasa $20,000, ¿quién debería solicitar? ¿El mediador a la Procuraduría, la entidad pública a la Procuraduría? Porque eso va a dilatar el proceso, no sé, Mauricio, de tu experiencia también, esto va a dilatar el proceso muchas semanas o meses, en el sentido de que hasta que emita la Procuraduría, si no es parte de la mediación, va a tener que emitir un informe frío fuera de la mediación, lo que daña la técnica de la mediación. Claro, si me permiten, yo pensaría, mi estimado Diego, que el momento que el Centro de Arbitraje y Mediación reciba la solicitud de mediación, ¿no?, poniendo un ejemplo, tendría que centrarse en la cuantía del acuerdo. O sea, se tiene que establecer una cuantía, salvo que no se establezca, ¿no?, que se quiera discutir esa cuantía en la primera audiencia de mediación. Siendo así, a la primera audiencia de mediación, como todavía no tenemos cuantía, pensaría que se debe convocar al SRI, ¿no es cierto?, y al sujeto pasivo, al sujeto activo y al sujeto pasivo. Entendiendo ya en la primera audiencia de mediación, ¿no es cierto?, cuál es el monto que está en juego, ¿no es cierto?, y si es que este monto supera lo que establece la ley para convocar a la Procuraduría, yo creo que ese es el único momento en el que se podría, ¿no es cierto?, notificarle a la Procuraduría para que forme parte del proceso, porque va a tener que conocer el informe costo-beneficio si es que supera estos valores. Pero claro, muchas veces vemos los mediadores y los centros, ¿no es cierto?, que las solicitudes de mediación son muy generales, ¿no? Ni siquiera hacen una relación muy circunstanciada de lo que se va a tratar. Es muy breve lo que piden, simplemente que queremos someternos a una mediación para solucionar una controversia. Entonces ahí es muy difícil entrar a analizar si es que recae en esta necesidad, ¿no?, de contar con la Procuraduría. No sé. Sin embargo, la ley establece justamente que para temas extraprocesales que superen los $20,000 se tiene que contar con la Procuraduría. Gracias, Byron, por tu respuesta. Y como pregunta de cierre, yo le quiero preguntar, valga la redundancia, a Mauricio, más allá de todo lo que hemos hablado y conversado durante este webinar, que ha sido realmente interesante, y de todos los aspectos formales o de fondo, ¿le conviene o no al contribuyente acudir a la mediación como un mecanismo para extinguir las obligaciones tributarias? ¿Y cuál sería el perfil o cuál es la sugerencia de perfil que tú crees, Mauri, debería tener un mediador? Ya, a ver, yo te diría que en base a nuestra experiencia litigiosa, tanto a nivel administrativo como judicial, yo estoy convencido de que es una excelente alternativa para el contribuyente. Nuestra política litigiosa siempre ha sido litigar solamente en el caso de que el contribuyente tenga argumentos sólidos, que la ley la respalde y que tenga una prueba muy fehaciente y muy fuerte. Y justamente lo que decía anteriormente, con estos procesos son tan largos, donde los intereses te pueden acumular hasta un 40% de la obligación total. Yo creo que sí es importante no solamente como una estrategia tributaria, sino además como una estrategia financiera en todo el tema litigioso. Así es que yo creo que es muy conveniente. Además, para el fisco lo es, y estamos hablando que son $5,000 millones que están en procesos de recaudación en temas litigiosos, que también le conviene tratar de cerrar lo más rápido posible este tipo de acuerdos con los contribuyentes, dejando lo demás que siga su desenvolvimiento judicial.
Y finalmente, lo más importante, yo creo que la transacción, al agilitar un poco la justicia o este tipo de acuerdos, va a sentar criterios de interpretación de la ley que va a llegar en cierta forma a fortalecer la cultura tributaria de todo el sistema. Entonces yo creo que eso también es un plus que este tipo de materia va a dar en el Ecuador. Entonces yo te diría que sí, el tema de los mediadores, te diría que cuando la mediación es en derecho siempre participan abogados porque tienen que tener conocimiento jurídico y creo que en este ámbito necesariamente deben tener no solamente ser abogados, sino también tener cierta experiencia o capacitación en materia tributaria. Cuando Diego preguntaba, danos un ejemplo, los ejemplos pueden ser múltiples porque en una glosa de una operación similar pueden haber muchos bemoles de interpretación o temas particulares en cada una de las empresas. Entonces, tener un conocimiento tributario tanto de la ley, de los reglamentos, de las circulares, porque es todo un universo que centra una obligación tributaria, no solamente es una ley, sino todo el contexto del sistema tributario es muy importante y va a facilitar al mediador justamente el lograr que las partes logren un acuerdo. Excelente, excelente, Mauri. Realmente ha sido muy interesante. La mayoría de preguntas las ha ido formulando Diego a través del transmitiéndoselas a ustedes y haciendo toda esta interacción que ha sido muy dinámica y muy interesante. Yo creo que podríamos tomar un par de preguntas más en honor al tiempo y las preguntas que no sean contestadas vamos a transmitírselas a ti, a Álvaro y a Byron por mail para que ustedes puedan responderlas y nosotras hacérselas llegar a la audiencia. Tengo una pregunta que no ha sido tomada todavía y es de Liliana Hualotuña y dice, considerando que estando en un proceso de determinación aún no hay glosa definida, pero se tiene el precedente, ¿se puede transar y sobre qué monto o se transaría sobre el concepto? Yo podría contestar esa pregunta. Es difícil que cuando la norma habla de que no existe glosa todavía, se está refiriendo a lo que Mauricio decía de que hay un acta borrador. Y en ese caso que ya hay una posición preliminar del SRI, perfectamente cabría la transacción. Antes de eso, cuando no existe, digamos, una posición materializada en un documento por parte del SRI, por más que haya iniciado un proceso administrativo, no veo incluso sobre qué podrías llegar a la mediación. Entonces, para efectos prácticos, deberías por lo menos tener un acta borrador. Gracias, Álvaro. Tenemos una pregunta también de Santiago Cabezas. La ley establece una exoneración de los intereses en caso de lograr un acuerdo dentro de los plazos. ¿Esta exoneración es de aplicación obligatoria o debe ser acordado dentro de la mediación? Si es que se refiere al régimen transitorio, es obligatoria porque la condición es el ofrecimiento del pago del 100% del capital. Si yo ofrezco el pago del 100% del capital, un 25% de pago inicial, ahí la autoridad tributaria lo que tiene que es acoger la deducción del 100, 75 o 50%. Ahí no hay punto a negociar, en mi opinión. Gracias, Álvaro. Otra pregunta que la formula Víctor Castillo. ¿Se suspenden todos los efectos, es decir, las medidas impuestas en etapa de ejecución coactiva? Sí, en efecto se suspenden plazos, términos y también la ejecución. Justamente los acuerdos, por ejemplo, en un proceso coactivo, justamente versan sobre facilidades, sobre los plazos, modificación, suspensión o incluso levantamiento de las medidas cautelares. Entonces no tendría sentido que entres a un proceso de mediación que es aceptado por la autoridad tributaria y sigan ejecutando el proceso coactivo. Gracias, gracias, Mauri. No sé si me escuchan ahí. Sí, Pati, te escuchamos. No, ahora sí fue. Perfecto. Gracias. Paola Crespo, y esta sería... ¿Se le cortó a Pati? Sí, parece que tuve un problema con el internet o el Zoom. Sí, se le escucha, Pati. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, gracias.
Sí, yo creo que en honor al tiempo vamos a llegar hasta ahí con las preguntas. Las preguntas que quedan las vamos a formular por correo electrónico a los expositores y se las transmitiremos a todos los asistentes. Les agradezco muchísimo por su atención, por acompañarnos durante esta mañana. Gracias, Mauricio, Álvaro y Byron. Ha sido una presentación y un webinar muy interesante, muy dinámico. Esperamos poder contar con ustedes en próximos eventos de AmCham y sobre todo para seguir tratando este tema que es Ahí se cayó Se definitivamente. cayó. Bueno, continuamos, tenemos el equipo listo. Muchas gracias, como decía Patti. No sé para la audición si ustedes tienen alguna presentación que puedan enviar a la cámara y esa sea circulada con los participantes. Por favor, si que lo pueden hacer. Qué interés de los participantes de saber si tienen alguna presentación, que por favor lo envíen a la cámara, a Patti, y eso circulamos con los participantes. Con esto agradezco nuevamente a todos los participantes, agradezco a ustedes y se da por concluido el presente conversatorio. Muchas gracias, Mauricio, Álvaro, Byron. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Diego. Diego. Byron, no, Mauricio, adiós. qué gusto. Mauricio, Álvaro, mucho Byron, gusto haber compartido Álvaro, con gracias. ustedes. Un abrazo. Gracias a los participantes, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.